Te rogamos en este día, Señor, que tu bendita y gloriosa presencia nos llene, nos sustente, nos fortalezca y podamos vivir para gloria, honra y alabanza de tu santo y de tu bendito nombre. Clamamos el poder de tu Espíritu sobre nuestras vidas y que como hijos tuyos, Señor, atendamos el hermoso llamado que nos haces de estar contigo, de estar delante de ti. Bendice nuestros corazones con más de tu presencia, con más hambre de ti, con más deseo por estar contigo, Señor, con un anhelo intenso, Señor, ferviente, profundo, maravilloso, de estar en tu presencia, Padre de gloria. Concédenos esa bendita gracia, Señor, de hacer tu voluntad y de vivir, Señor, en honra y en alabanza de tu nombre en esta tierra. Por tu gracia, Señor, cúbrenos y bendícenos, Padre. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos y bienvenidas. Esa oración preciosa que el Señor instruyó a los discípulos, que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, revela exactamente su bendita y su gloriosa voluntad. Y es el hecho de que el Señor quiere manifestar su reino en medio de nosotros, su presencia, su poder en medio de nuestras vidas, para que Él sea el exaltado en medio de nosotros. Y es en la medida en la que nosotros vamos uniéndonos a Él, al sentir de su corazón, que podemos percibir cómo su presencia va llenando y cubriendo nuestras vidas. Por eso decíamos hace 8 días que la fe busca que cambien las circunstancias para que lo que se manifieste, se revele, sea la voluntad de Dios y la grandeza de Dios en medio de nosotros. Si la voluntad de Dios se manifiesta, se revela, la gente lo que va a hacer es conocerlo a Él. Las personas no aman al Señor sencillamente porque no lo conocen, porque no saben quién es Él. Cuando alguien conoce verdaderamente a Dios, lo va a amar intensa y apasionadamente. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Es imposible. ¿Escuchaste eso? Es imposible. Es decir, que toda aquella gente que hay fuera que no ama al Señor, sencillamente es porque no lo conoce, porque no sabe quién es Él. Y ahí es donde nosotros necesitamos pedirle a Dios que su presencia llene completamente nuestras vidas, para que nosotros podamos manifestar su voluntad en esta tierra. Y cuando la voluntad de Dios va siendo revelada, las personas van a irlo conociendo a Él. Y en la medida en que lo conocen, lo van a amar. Porque Dios es un ser extraordinario y fantástico. Dios es un ser que va más allá de toda nuestra imaginación y comprensión. Todo en Él es fascinante, todo en Él es sublime, todo en Él es glorioso, todo en el Señor es extraordinario. Así que las personas no lo aman porque no lo conocen. Sus familiares y los míos no lo aman, no lo obedecen porque no lo conocen. Y entonces Dios ahora nos está dando a nosotros la oportunidad de verdaderamente estar en su presencia, de estar junto a Él para revelar su voluntad.
que como estudiábamos hace 8 días, es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es absolutamente perfecta. Y una de las maneras de conocer la voluntad de Dios, decíamos, es como el Señor nos enseñó a orar. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que se haga tu voluntad como es en el cielo. Y entonces es empezar a mirar cómo es en el cielo. En el cielo no hay enfermos. En el cielo no hay endemoniados. En el cielo no hay pecado. En el cielo no hay opresiones. En el cielo no hay incredulidad. En el cielo no hay deshonra. Entonces cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nosotros debemos empezar a mirar las cosas desde la perspectiva del Dios, no desde nuestra perspectiva. Y por eso hemos venido hablando acerca de que el Señor nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Nos hizo sentar juntamente con Él. Es decir, que nosotros necesitamos aprender a mirar las cosas desde allá, desde el corazón de Dios. Mirar las cosas desde el trono de Dios. Porque Él nos ha hecho sentar con Cristo en lugares celestiales. Es mirar las cosas desde la perspectiva y desde el corazón de Dios, no desde la tierra. Y por eso es tan importante, tan definitivo que nosotros aprendamos a renovar el espíritu de nuestra mente. Que haya una transformación en la manera en la que nosotros concebimos las cosas, en la manera en la que nosotros pensamos. Romanos 12:2 en la versión de Dios habla hoy, dice: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y comprenderás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, deliciosa, fantástica. No es un acto prohibitivo, no son leyes, normas estrictas, no. Es buena, es agradable, no es una carga, no es que me toca, no es una imposición. La voluntad de Dios es algo que agrada al corazón del ser humano y además es absolutamente perfecta. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer a Dios por milagros, por cambio en las circunstancias, lo que queremos es que la voluntad de Dios sea revelada, sea manifestada. Y cuando eso sucede, entonces la gente lo va a ir conociendo a Él. Y lo importante de que una persona conozca al Señor es que indefectiblemente, si de verdad lo va a conocer, se va a enamorar de Él. Porque al conocerlo, lo que está recibiendo es revelación de quién es Dios en su corazón. Está recibiendo revelación de Él. Miren, amados, la revelación significa quitar el velo. Eso es revelación, que el velo es quitado. Algo que estaba oculto para mí, el Señor lo quita, se lo lleva. Y la revelación entonces no es que Dios cree algo nuevo, sino que Él quita el velo de lo que ya existía para que yo lo pueda conocer, para que yo pueda saber aspectos reales de su naturaleza. Cuando el velo es quitado frente a mí, lo que yo empiezo es a percibir más de Dios, a conocer cómo es Él, a conocer más de su naturaleza, más de sus atributos. Dios no tiene características como nosotros los seres humanos. Dios tiene atributos. Todo en Él es perfecto. Entonces, cuando el Señor va revelando aspectos de Él a nuestra vida, el velo está siendo quitado. Se quita el velo para que más de Él sea conocido por nosotros. Y entre más lo conocemos, más lo vamos a amar. Y al amarlo, vamos a obedecerlo. Y mientras lo amamos y lo obedecemos, nuestras vidas van siendo transformadas en esa misma imagen que estamos considerando.
Porque la esencia de nuestra vida en esta tierra es ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el anhelo del Señor. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu y nos lo ha dado sin medida, sin medida. Como estábamos estudiando en Efesios capítulo 3. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, para que habite Cristo realmente en nuestros corazones. Y al estar Cristo en nuestras vidas, nosotros seamos una evidencia de Él y un mensaje permanente de esperanza a los que no lo conocen. Porque si la presencia de Dios nos llena a cada uno de nosotros, en el lugar donde nosotros estamos, somos canales permanentes de bendición. Un hombre lleno de Dios es una expresión de Dios en el trabajo. Una mujer llena de Dios es una expresión de Dios en la universidad, en el colegio. Una persona llena de Dios manifiesta la grandeza de Él donde quiera que va. Y de eso se trata este caminar en el Señor. Que nuestras vidas permanentemente estén manifestando la grandeza de su nombre, para que las personas lo puedan conocer a Él. Y cuando alguien lo conoce, lo va a amar. Indefectiblemente lo va a amar. ¿Estamos claros? Por eso es que nuestra oración debe ser que el anhelo por su presencia crezca en nuestros corazones cada día con intensidad. Porque es en su presencia, estando junto a Él, donde nuestras vidas son transformadas. Una persona es imposible que sea transformada si no se expone ante su presencia. Muchos hombres pueden estar diciendo, bueno, es que en realidad pues yo le pido a Dios que haga su obra y pues como que todavía no ha sido hecha. Poco a poco. Eso va tomando tiempo y eso es poco a poco. No, amados. Si yo me expongo en su presencia, Él trata con el pecado de mi vida en un instante, pero con mi carácter seguirá tratando toda mi vida. Una cosa es el pecado y otra muy distinta es el carácter. Dios no quiere que tú abandones el pecado poco a poco. Dios quiere tratar con tu pecado y con el mío inmediatamente. Pero con nuestro carácter, que necesita ser moldeado a la imagen de Jesús, con el carácter sí va lidiando toda la vida. O sea que yo puedo ser mal geniado y poco a poco ir dejando el mal genio. No me está entendiendo. Porque el mal genio es una evidencia de pecado. Dios lo que quiere es tratar con tu pecado y con el mío inmediatamente, cortar con eso. Lo que va haciendo el Señor al transformar nuestro carácter es moldearnos a la imagen de su Hijo y que nosotros reflejemos a Jesús en esta tierra. ¿Entienden eso? Así que no es que Dios va a ir tratando con mi pecado de, no sé, de falta de perdón, poco a poco. No, lo que es pecado, Dios quiere extirparlo de nuestra vida. Quiere circuncidar nuestro corazón. Porque mientras haya presencia de pecado, tú no vas a poder disfrutar de la plenitud de Dios en ti. ¿Estamos claros? No, que es que yo voy dejando el cigarrillo poco a poco. Antes me fumaba 2 paquetes, ahora me estoy fumando 1,5, poco a poco. No, yo estoy dejando el trago poco a poco. Antes me tomaba 3 botellas, ahora me estoy tomando 2,5. Ya estoy bajándole la cosa. Ya el año entrante me tomo 2 y en 5 años me tomo 1 y en 10 años ya me estoy tomando media. No, en 10 años tú tomando trago ya puede ser que no existas. ¿O no?
Amados, nosotros hemos sido llamados a manifestar la gloria de Dios en esta tierra. La gloria es su presencia manifiesta. Esa es la gloria de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos una manifestación de su presencia en esta tierra. Que donde tú estés, la presencia de Dios se manifieste. Y sea un río de bendición permanente donde quiera que estás. Así que no te justifiques diciendo que es poco a poco. No, el pecado es algo que Dios quiere cortar de raíz de cada uno de nosotros. Lo que sí va a hacer es moldear a su Hijo en nosotros durante el resto de nuestra vida. ¿Está claro? Así que no se justifique. No, que es poco a poco. No, amado, el pecado es pecado. Y el pecado te aparta del Señor. Dice el salmista: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si en mi corazón consiento con la maldad, yo no voy a poder disfrutar de la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué no estás experimentando el poder de Dios? Porque estás engañado en tu mente. Porque piensas que es poco a poco. Eso no es poco a poco. El Señor quiere tratar con esa naturaleza de tu vida y desarraigar el pecado. Lo que va a ir es formando a Cristo en ti. Y eso sí, es poco a poco. ¿Está claro? Frente al pecado no es poco a poco. Pero frente al modelar a Cristo en ti, sí es un proceso. ¿Estamos claros? Porque Cristo es un ser infinito. Imagínate ir moldeando a un ser infinito en tu vida y en mi vida. Es un proceso, es decir, moldear nuestro carácter a la imagen de Jesús. Si es algo que va tomando un tiempo. Y por la eternidad seguiremos recibiendo más de su bendita presencia. Entonces, ¿cuál es el hecho? Dios se ha dado completamente a nosotros. Él nos ha dado el Espíritu sin medida. Imagínense que lo que hemos dicho, que si nosotros, o sea, si el Señor permitiera que la presencia de Cristo fuese quitada, todo el universo desaparecería. Todo el universo entraría en un caos, porque Jesús es el que sustenta el vasto universo. Y Jesús, el que creó el universo, quiere morar en tu corazón y en el mío. Por eso dice Efesios 3, del 14 en adelante: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en nuestras vidas. Imagínate Cristo, piénsalo en un momento. Cristo, el que sustenta el universo con la palabra de su poder. Cristo, el que creó todo cuanto existe y que lo sustenta momento a momento, habitando en tu vida, permaneciendo en ti, estando en ti. Cristo. Imagínate Cristo en ti. Vimos que el Padre le dijo a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si Cristo está en ti, habitando por su Espíritu Santo en tu vida, ¿dónde están los enemigos tuyos? Bajo el estrado de tus pies. La homosexualidad es un pecado. Y no es que los cristianos sean homofóbicos, no. Entonces tendríamos que ser llamados cigarrofóbicos, alcoholofóbicos, marihuanofóbicos, ¿verdad? No somos homofóbicos. La homosexualidad es un pecado, es separación. Un homosexual, una lesbiana, está separado de Dios y por eso está en una práctica de pecado. Es un pecado. ¿Cómo se corrige? Volviendo a una relación profunda con Dios. Y cuando Dios está en esa vida,
desaloja el pecado de esa persona. Entonces no es que los cristianos son homofóbicos, no, eso no es cierto. Entonces tendríamos que ser, frente al pecado, fóbicos, pecadofóbicos. No es cierto, no es cierto. Pero cuando alguien se conecta de verdad con Dios, descubre la naturaleza de Dios y descubre que en Dios no hay incongruencias, que Dios no creó un hombre con deseos de mujer, ni creó una mujer con anhelos y sueños de hombre. Dios no se equivoca. En Dios no hay incongruencia. ¿Estamos claros? Dios no es un ser de contradicción. ¿Qué hay en un homosexual? ¿Qué hay en una lesbiana? Heridas profundas emocionales que pervierten su identidad por las carencias emocionales. Eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que sucede. Si se corrige ese problema en el corazón de esa persona homosexual, en el corazón de esa persona lesbiana, su pecado desaparece. ¿Estamos claros? Entonces, amados, Dios nos ha llamado a manifestar su presencia en esta tierra. Pero yo no puedo estar justificando mi vida de pecado, no lo puedo hacer. Porque si yo justifico mi vida de pecado, lo único que estoy diciendo es: Dios no me importa. Dios no es importante para mí. Al contrario, en vez de justificar mi pecado, debo decir: Padre, yo quisiera conocerte, quisiera amarte, pero no soy capaz, Señor. Mira estas debilidades que gobiernan mi vida. A mí me gusta esto, a mí me gusta esto, Señor, pero esto es contrario a tu carácter, ayúdame. Y cuando un corazón se humilla, todo el poder de Dios, ¿cuánto? Está a su favor. Imagínate, todo el poder de Dios está a favor de una persona que clama a Él. Todo el poder de Dios, todos los recursos que hay en Dios están a favor de esa persona. Hijo, tú te estás humillando. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Mi poder va a actuar en tu favor para sacarte de ahí, porque has clamado y yo te he oído. ¿Sí estamos? Necesitamos buscar la presencia de Dios permanentemente y estar anhelando su manifestación en nosotros para gloria de su nombre en primer lugar y para bendición de las personas. De eso se trata. Por eso entonces el Señor va a ir quitando el velo, se va a ir revelando a nosotros para que nosotros podamos ver esa parte de su naturaleza que no conocíamos, para que podamos conocer esos aspectos de Dios. Y por eso Dios, cuando se revela, quiere que lo conozcamos, para que conozcamos esos aspectos de su carácter, de su naturaleza. Él se va a ir revelando a nosotros. Por ejemplo, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, allá en el libro de Génesis, creo que es el capítulo 22. Cuando le pide eso, ustedes conocen cómo Dios quería revelarse a él. Sí, en el capítulo 22. Dios le dice a Abraham: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo.
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, como el cordero. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahweh, o Yahvé proveerá, Yahweh Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor, en el monte de Yahweh será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces Jesús hace referencia a este pasaje en Juan 8:56, diciendo: Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham se gozó de que él había de ver mi día. ¿Cuál día? El día en que un padre se provee a sí mismo de cordero para el sacrificio. El día en que un padre va a tomar a su propio hijo y lo va a ofrecer en un altar, en holocausto delante de él. Abraham, aquí en Génesis 22, es figura de Dios Padre, que tiene un único hijo y que lo va a ofrecer en sacrificio por nuestros pecados. Es una figura. Pero aquí el Señor se va a revelar a Abraham, se va a revelar. Es decir, va a quitar el velo para que Abraham descubra aspectos de la naturaleza de Dios que Abraham no conocía. Y Dios se reveló a él como Yahweh o Yahvé Jireh. Pero Yahvé Jireh no es el que te da los zapatos, el que te da un carro, el que te da una esposa, el que te da un negocio. Yahvé Jireh es el que provee al Cordero de Dios en propiciación por nuestros pecados. En el monte de Dios es provista toda tu necesidad. En el monte de Dios es provisto todo lo que nosotros necesitamos. ¿Estamos claros? Allá no es dinero, porque se ha usado Yahvé Jireh para pedirle cosas a Dios. No, esto tiene que ver es con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y en el monte de Dios será provisto, fue lo que dijo Abraham. En el monte de Dios, en el monte Calvario, es provisto todo lo que tú y yo necesitamos para vivir conforme a su voluntad. En el monte de Dios es provista la fortaleza que te devuelve la identidad como hombre cuando eres gay. En el monte de Dios es provista la identidad para ti como mujer cuando eres lesbiana. En el monte de Dios es provista la fortaleza para que nosotros no seamos más dominados por el pecado.
para que el mal no gobierne más nuestras vidas. Todo cuanto necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios ha sido provisto en el monte Calvario. ¿Estamos claros? Entonces, cuando Dios se revela, lo que hace es quitar el velo, mover el velo, para que cosas que tú tenías ocultas de Dios, que no conocías, empieces a conocerlas, a conocer más atributos de Dios, más de su naturaleza. Y como consecuencia de conocer más a Dios, tu corazón anhele más su presencia, lo desee con mayor intensidad. Cuando tú ves el cuidado de Dios, las bondades del Señor, la misericordia. Esta semana que fuimos a llevar un equipo de damas que ahora están en un retiro en el Fresno, están ministrando allá, mi esposa y un equipo de mujeres. Vimos varios accidentes en la vía, cosas fuertes. Y cuando uno ve todo eso, se da cuenta de la grandiosa bendición de Dios en el que tú salgas a un lugar y regreses ileso. Vimos un accidente de un carro que se volteó subiendo en una curva. Parecía como un accidente extraño. Subir, uno usualmente se voltea bajando y no sé, pero subiendo y el carro se voltea hacia un lado. Como que cosas que no tienen razón de ser. Venía el esposo de mi hermana ahí adelante de nosotros y veníamos detrás de una moto, él allá adelante mío y una moto de repente se desliza y se va allí. Si él no tiene cuidado y por la gracia de Dios se va encima de esa moto, y hubiese sido algo tremendo, ¿verdad? Es el cuidado de Dios. Entonces, momento a momento, Dios está revelándose como aquel que nos cuida. No, es que yo nunca me he chocado. No, yo soy un pilotazo. No, usted es un tonto. ¿Te ha chocado Juan Pablo Montoya en esas pistas? Ahora no te vas a chocar. No te has chocado es por la gracia bendita del Señor. No porque tú seas un gran piloto. La gracia de Dios. Solo su gracia. Es solo su cuidado. Y es para que uno sepa. Una vez estaba esperando yo a mi esposa cuando ella trabajaba en Manisol. Estaba parqueado esperándola tomarla del almuerzo. Estaba yo parqueado esperando que ella saliera. Y una dama está echando reversa. Lamentablemente fue una dama, pues tengo que decir. Está echando reversa y yo lo veo como a media cuadra. Veo que ella está echando reversa, media cuadra. Yo estoy tranquilo. Cuando de repente veo que ella se va aproximando a mí. Yo tengo el carro apagado, yo no tengo por dónde salir y sigue echando reversa. Yo empiezo a pitar y a sacarle la mano. Tú puedes creer, yo estoy parqueado y me choca. Media cuadra echando reversa. No se había dado cuenta. No me escuchaba, no veía nada. Yo, oye, ¿qué pasó? Yo no me faltó sino como pararme. No sé qué hacer. Donde yo me salga, como ella estaba tan enceguecida, me hubiera atropellado. Increíble. Y cuando yo vi la escena y toda la cosa, ella muy avergonzada, era una compañera de mi esposa del trabajo. Entonces, no, que qué pena que yo no lo vi. Que yo no lo vi. Estoy parqueado más de media cuadra y que yo no lo vi. Bueno, pero puede suceder. Obviamente no me vio y por eso me dio. Pero después de eso, yo digo, Señor, todo sucede por tu cuidado, Señor. No es pericia de ningún conductor. Es la bondad tuya, es la gracia tuya, Señor. Es tu gracia, solo tu gracia. Porque es increíble. O sea, yo cuento eso y pareciera algo inverosímil. Es increíble cómo que tú estás estacionado y alguien está retrocediendo y tú lo estás viendo. El asunto es que tú estás viendo toda la escena. Tranquilo, porque tú nunca vas a pensar que eso va a suceder. Y sucedió.
Yo ya no pude hacer más nada. A mí me parecía increíble que ella no me escuchara, que ella no viera que yo le estaba sacando la mano y pitando como, hey, por favor, haz algo. No, que ella no me había escuchado. Es el cuidado de Dios, no que seas muy bueno para conducir. Y todo eso revela aspectos de su carácter, aspectos de su gloria, de su grandeza. Y entonces, al revelarse el Señor, el anhelo de su corazón es que nos acerquemos para conocer esa dimensión de su carácter. Que nos acerquemos para que quedemos maravillados de Él, para que quedemos maravillados ante sus pies diciendo: tú eres un ser glorioso y sublime, Señor, extraordinario. Y en tu corazón haya una permanente gratitud. Y recuerden que la gratitud es la puerta de la adoración. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Y luego en el lugar santísimo dice: bendecid su nombre. Que puedas contemplarlo y adorarlo a Él en la hermosura de su santidad. Una persona que está siendo convertida por el poder de Dios en un adorador, permanentemente está: gracias Padre, gracias Padre. Tiene gratitud por todo, porque va descubriendo que todo, ¿cuánto? Depende de Dios. Todo. Todo. Cuando uno come algo que le hace daño y se intoxica, puede ser un restaurante especial, se puede intoxicar. Te das cuenta del hermoso cuidado de Dios con la alimentación. Muchos de ustedes me imagino que alguna vez se han intoxicado. Y si no, ojalá que no lo hagan, porque es horrible. Te sientes horrible. Y en esos momentos tú aprecias toda la bondad de Dios con los alimentos. Señor, todo es tan hermoso, tan perfecto, Señor. Y nosotros somos seres tan frágiles, tan frágiles. Mira, una persona se come cualquier cosita y a veces se intoxica y le da una alergia, una cosa. Y dice: Señor, es increíble, increíble. En esos días que alguien me mencionaba que una personita empezó con un dolor de cabeza intenso, intenso, y en 15 días se fue por el dolor de cabeza. ¿A quiénes no nos ha dolido alguna vez la cabeza? Y una persona le da un fuerte dolor de cabeza hace poco, y en 15 días ese dolor de cabeza no pudieron de saber qué fue, no se lo pudieron controlar, se murió. Imagínate la vulnerabilidad y lo frágiles que somos nosotros. ¿Eres un ser agradecido? Todo el cuidado de Dios revela aspectos de su naturaleza, para que tú cada vez estés más maravillado de Él y tu corazón más seducido, más atrapado, tu corazón con un anhelo más de su presencia, y buscarlo con intensidad y estar ahí en el secreto con Dios, conociéndolo, experimentando esos aspectos de su poder que antes tú no conocías. De eso se trata, y por eso el Señor se ha dado completamente a nosotros, para que nosotros tengamos una relación intensa y profunda con Él, y empecemos a amar lo que Él ama. ¿Qué es lo que Jesús ama? ¿A quién es que Jesús ama con todo su corazón? A Dios el Padre. ¿Y a quién es el que ama al Padre con todo su ser? A nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces imagínate, tú estar unido a Jesús te permite tener una pasión intensa por Él, por la presencia de Dios, y un amor que Él va instalando en ti por las personas. Escúchame esto, escúchame atentamente lo que te voy a decir. Cuando tú estás teniendo comunión con Dios, verdadera comunión, tú empiezas a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Como consecuencia de eso, eso dice el Salmo 45. Como consecuencia de eso, el Señor unge tu vida con más de su Espíritu. ¿Para qué? Para que lo que Él ama, que es la gente, sea amada por ti.
Por eso la mejor manera de evangelizar es ser una persona llena de la presencia de Dios. Esa es la herramienta más poderosa de evangelismo que hay. Estar llenos de Dios, llenos de su presencia. Cuando a ti no te importa la gente, no, cada uno de malas, tú no estás en comunión con Dios. Cuando tienes comunión con Él, amas lo que Él ama. Y lo que Él ama es la gente. Por eso la paciencia del Señor. Por eso Dios le ha extendido su misericordia a esta tierra. Esta generación es la generación más perversa que ha existido en todos los tiempos. Por eso la generación que experimentará los más grandes juicios de Dios, porque es la más perversa. Nosotros vivimos en un tiempo peor que Sodoma y que Gomorra ahora. Pero ¿cómo será el carácter de Dios? ¿Cómo será el amor de Dios que le extiende a esta generación su misericordia? Y es paciente cada día. Es tan paciente que su anhelo es que su iglesia sea llena de su presencia y manifieste su gloria en esta tierra, para que muchos lo puedan conocer a Él y muchos puedan pasar una eternidad junto a Él y no en el infierno por siempre y para siempre. ¿No le parece fantástico? Cada día que pasa nos revela más la misericordia que Dios nos manifiesta. Nos revela más su paciencia. Nos revela más su bondad. Ahora que salió toda esa cosa que estaba pasando allá en el Bronx, se dieron cuenta hace poquitos días, toda esa suciedad, toda esa maldad, que habían perros a los que les tiraban las personas para que los devoraran y los destruyeran, canecas con ácido para meter a las personas ahí y destruirlas. O sea, actos de barbarie que son repugnantes y reprochables desde todo punto de vista. Uno, al ver eso, lo que percibe es la gran misericordia de Dios con esta nación y con ciudades como esa. ¿No les parece? Uno dice, Señor, es que esto es, o sea, son cosas que uno no se imagina. O sea, cosas de esas no me las imaginaba siquiera. Imagínate el crimen, la maldad, cosas tan sucias, tan viles que se hacen. ¿Qué veo yo del carácter de Dios? Su paciencia, su misericordia eterna. Un ser que es digno de toda nuestra adoración. De toda nuestra adoración. Entonces Él se va revelando, va quitando el velo, lo va descubriendo, va quitando el velo, para que más de su naturaleza sea percibida por ti. Y al conocer más aspectos de su naturaleza, tú quedes más maravillado, más fascinado de Dios y con un anhelo más intenso por su presencia. Tu corazón quede cada vez más seducido, más atrapado en sus cuerdas de amor. Por eso, con razón te aman los que te conocen. Sobran las razones para amarte. Sobran las razones. ¿Percibes eso del Señor? ¿O tu corazón está frío y apático, indiferente delante de la presencia de Dios? Dios es tan bueno, tan bondadoso como santo. Igual a su santidad es su bondad. Igual a su bondad es su amor. Pero la gente no conoce esto. La gente no ve al Dios de amor. No lo conoce. No sabe quién es Él. Vamos al Salmo 67. Salmo 67. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
Es un clamor. Y este salmo está basado en la bendición sacerdotal, en la de Números capítulo 6, verso 24. Es un clamor que hay allí. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, un solo camino, en todas las naciones, tu salvación. Miren, amados, el Señor va a regresar a esta tierra por una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Lo estamos viendo los miércoles. ¿Qué clase de novia es la que Él va a poner a su lado? ¿Qué clase de novia es la que Él tendrá junto a sí por la eternidad? Una novia con la dignidad del rey, con la belleza del rey, con la santidad del rey. Esa es la novia que Él va a poner a su lado. Él no va a venir por una iglesia sin su presencia, como lo estudiamos este miércoles pasado. Una novia que ha sido vestida de boda, con vestidos de brocados de oro. Es decir, es una obra evidente que todo el mundo percibe. Les decía el miércoles que en un lugar donde hay una novia vestida de boda, ¿se marca la diferencia, sí o no? Todo el mundo tiene que ver con ella. Se ve un hermoso vestido en medio de toda la gente. Esa es la iglesia verdadera, una que se viste de excelencia para estar junto a Él. Entonces, si nosotros somos parte de la novia, imagínate la vestidura que tenemos que tener permanentemente, evidente a todo el mundo. Si supongamos aquí hubiese hoy una boda y hubiese una novia vestida, ¿estaría igual que el resto de las mujeres en este lugar? Todo el mundo la vería, ¿o no? Eso es lo que Dios espera, que su obra en nosotros sea tan evidente como cuando una mujer está vestida de novia. Cuando usted ve una mujer vestida de novia, usted no dice, ve esa mujer, ¿qué irá a hacer? ¿Cierto? Usted dice, ve, ¿para dónde irá? ¿Irá para el supermercado o qué? ¿Irá a comprar revuelto allá en la plaza? ¿Es verdad o no? ¿Sabes eso? Es evidente, es lógico. De la misma manera, si tú y yo estamos vestidos de boda, nos estamos preparando para estar junto al Señor por la eternidad, es así de evidente. Él ha hecho esa obra y la está haciendo, vistiéndonos de novia cada uno de nosotros. Y los hombres se pueden sentir incómodos. ¿Cómo así que la novia? Si yo soy un varón tremendo, más así que novia. Sí, estamos hablando en una hermosa analogía del matrimonio, donde Él es el esposo y nosotros, la iglesia, la esposa, que está siendo engalanada y vestida para estar junto a Él por la eternidad, por siempre y para siempre, junto al Dios de gloria. Entonces, amados, Él va a venir por una iglesia gloriosa, una iglesia que resplandece en medio de la oscuridad. Es lo que dice Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuál es nuestra luz? Jesús mismo, su presencia. Y la gloria del Señor, la presencia manifiesta del Señor, ha nacido sobre ti. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra? ¿Las tinieblas han cubierto la tierra hoy día? Por supuesto que sí. Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, sobre ese pueblo, amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, Jesús va a venir por una iglesia, pero una iglesia gloriosa, una iglesia que está llena de su presencia, una iglesia que sabe encontrarse con Él en el secreto, una iglesia que tiene revelación de Él en el secreto, una iglesia que ve como el velo se quita
en el secreto, para conocer aspectos de su carácter que antes no conocía, para disfrutar de su naturaleza que antes no había percibido siquiera, aspectos gloriosos de su presencia, como Abraham. Es que en el monte de Dios será provisto, y por eso llamó ese lugar Yahvé Jireh, Yahweh Jireh. En el monte del Señor será provisto. En el monte Calvario es provisto todo cuanto tú necesitas. Toda la provisión que tú necesitas, toda, sin excepción, está en el monte Calvario. Todo lo que necesitas para vivir en plenitud, para vivir en gozo, libre de amargura, de pecados, de vicios, de resentimientos, todo ha sido provisto en la cruz del Calvario. Por eso es que el apóstol Pablo insistentemente dijo: es que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. También dijo: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios. ¿Cuánto poder hay en Dios? ¿Cuánto? ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué el pecado te domina? Si Cristo es poder de Dios, ¿por qué el pecado te manipula? ¿Por qué? Porque hay algo que tiene que cambiar en el chip de tu mente. Renueva tu manera de pensar. No pienses más como el mundo piensa. Debes pensar conforme la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios Jesús nos la reveló. Padre, ustedes van a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo hay hijos rebeldes, hijos calavera, hay incrédulos, hay jovencitos dedicados a chatear, dedicados a el sexting. ¿Cuál es el sexting ahora, la moda? Los jóvenes y muchas personas también tomándose fotos en las partes íntimas y mandándose esas fotos. Mándame una foto de aquí para arriba, de acá para abajo, de para acá para acá. Y la gente haciendo eso. Una moda perversa que está circulando en los colegios, en las universidades, en los lugares de trabajo. Mándame una foto en pijama. Mándame una foto en tal. Y mandándose fotos. La cosa perversa. Pero ¿qué dice la Biblia? Como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. En el cielo hay ese tipo de prácticas. Entonces tú vas a creer que en tu casa tampoco va a haber eso. En tu casa no hay eso. De un colegio demasiado importante aquí en la ciudad, que se cree que es la élite, una de las élites de acá de la ciudad. Bueno, no voy a mencionar el nombre para no herir susceptibilidades. Empezamos a recibir casos de niñas teniendo este tipo de prácticas. Y estaban intercambiando ese tipo de fotos entre ellos y ellas. Y se estaban mandando esas fotos. Y eso se volvió ya una red entre ellos, haciendo unas cosas pero viles y asquerosas. Y esos padres piensan que al pagar cientos de miles de pesos por tener a sus hijos allí, están asegurando una enorme educación. Son cosas perversas. Y niñas que empezaron a tener contacto con nosotros, empezamos a ayudarlas. ¿De qué era lo que estaban haciendo? Era una presión grupal tan fuerte que si las niñas no participaban de eso, eran excluidas de los grupos. Les hacían un bullying terrible, cosas y una presión asquerosa. Y niñas simplemente por esa presión empezaron a ceder, a meterse a eso. Es tremendo, tremendo. Y los padres piensan
que lo único importante es que ellos sean muy buenos estudiantes. Aunque no tengan relación con Dios, aunque no tengan comunión con Dios, aunque estén despreciando a Dios, no sabe. Hay computadores que tuvieron que ser decomisados y desencriptados porque tenían información allí, y vieran todas las cosas que se han descubierto en esos computadores, de niños, de niñas de 14, 15, 16, 17 años. Ha sido terrible todo ese tipo de cosas. Pero los padres piensan que lo único importante es el dinero, los tenis de marca y el último smartphone, el último iPhone es lo único importante. Cuando un padre no ve a su hijo en una relación verdadera con Dios, necesita prender las alarmas. Señor, es que como es en el cielo, sea en mi casa. En el cielo no hay deshonra para tu nombre. Mi casa no tiene por qué estarte deshonrando, Señor. Mis hijos, si no te están buscando, algo malo está pasando con ellos. Revélame, Señor. Revélame. Y con madres aquí hemos tenido que hacer procesos donde el Señor empieza a desnudar y a desnudar, y las cosas que nos hemos dado cuenta han sido terribles. Pero madres que han pagado un precio por sus hijos, por sus hijas, para descubrir el mal que les quiere destruir, que les quiere dominar. Pero se necesitan padres que están amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Padres unidos al corazón de Dios, unidos al sentir de Dios por sus familias, para bendecir su casa, para bendecir sus hogares. Porque hoy el diablo busca destruir nuestra generación. Si destruye nuestros niños, si destruye nuestros jóvenes, ha ganado la siguiente generación. Por eso Él ha enfilado todas sus baterías para la destrucción de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Porque si toca esas dos generaciones, sabe que tiene la siguiente generación en sus manos. Que eso es lo que pasó ahora. ¿Por qué nuestros jóvenes están enfrentando tanta rebeldía, tanto problema? Porque ellos fueron alcanzados en la niñez. ¿A través de qué? La televisión. Ese fue el medio que el diablo usó, la televisión y la música, para pervertir la mente y el corazón de nuestros niños. Los que ahora son unos jovencitos rebeldes, que no temen a Dios, que no quieren nada con Dios, fueron ganados en su niñez, en su adolescencia, con la anuencia y participación de sus propios padres. Si nosotros ahora no reaccionamos, las tinieblas van a seguir cubriendo la tierra y oscuridad las naciones. Y eso puede incluir tu propia casa. O te paras y dices: pero el Señor ha dicho que sobre nosotros amanecería el Señor y sobre nosotros sería vista su gloria. Así que vamos a creer a Dios por eso. Vamos a creer a Dios por esos milagros extraordinarios. Pero eso implica padres en el lugar secreto, padres en la presencia del Señor, padres velando, orando cada día por sus hijos, con sus hijos cuando están despiertos y con sus hijos cuando están dormidos. ¿Por qué? Porque los niños cuando oran, cuando se ora por ellos, usualmente se bloquean y rompen, o sea, cierran su espíritu a la oración, porque en un momento se distraen. Entonces bloquean esa impartición. Pero cuando ellos están dormidos, tú le ministras directamente al espíritu de esos niños, de esos jovencitos. Estás ministrando, impartiendo vida. Si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Todo padre, toda madre que tiene hijos pequeños debería orar por ellos cuando están dormidos todas las noches. Impartir sobre ellos, declarar la palabra de Dios, impartir sobre el Espíritu de Dios, sobre el espíritu de los niños, el Espíritu de Dios. Pero eso implica que tú seas un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu de Dios. Hay madres acá que noche tras noche van al cuarto de sus hijos, se ponen en la puerta y empiezan a interceder, porque ellos se cierran por la rebeldía que tienen, cierran la puerta. Pero ahí en la puerta, madres derramando su corazón en la presencia de Dios y pidiendo a Dios por el Espíritu de Dios sobre esas vidas. Noche tras noche lo están haciendo.
Y Dios está haciendo cosas extraordinarias en esos corazones. Pero eso implica salir de tu zona de mediocridad y de confort. Si tú no quieres llorar lágrimas de sangre en la adolescencia de tus niños, paga un precio ahora para bendición de ellos. Ana pagó un precio. A todos nos gusta conocer la historia de Samuel, ¿sí o no? Nos gusta saber que Samuel desde niño oyó la voz de Dios y que creció y que ninguna de las palabras que Dios le dio cayeron en tierra. Todo lo que Samuel oyó fue real y certero en la presencia de Dios. Nos gusta conocer eso. Pero es que está al otro lado, donde están las Anas que levantan las vidas de los Samueles. ¿Dónde están esas Anas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres sabios de Dios que pueden permitir el levantar de Samueles en esta generación? Nuestros niños no fueron dados para el pecado ni para la maldad. Nuestros niños nos fueron dados para que glorifiquen a Dios desde su temprana edad. Samuel glorificó a Dios desde su temprana edad. ¿Por qué tus hijos no? Si Dios no cambia. Pero se necesita alguien que pague el precio. Se necesita alguien que interceda en favor de sus niños. Se necesita alguien que salga de la dureza. Se necesita un hombre que apague el televisor de estar viendo fútbol, aún partidos. Es tan necia no sé, la pasión que algunos hombres tienen, que aún conociendo ya el resultado ven partidos en diferido. Yo digo, no, eso ya es la tapa. Y he conocido testimonios de hombres que habiéndose visto el partido en directo vuelven y se lo ven. Yo no sé si celebran de la misma manera, pero esa es la necedad. Se necesitan hombres que quieran conectarse al cielo en favor de sus hijos. Porque el Dios que levantó José, el Dios que levantó Danieles, el Dios que levantó Davides, es el mismo Dios de ahora. Es el mismo Dios nuestro que quiere levantar los Davides, los Danieles, los José de nuestra generación. Se necesitan esos padres clamando al Señor, porque Dios no cambia. Pero hay que pagar un precio en oración, en clamor, en traer el cielo a tu casa. Que la presencia de Dios invada tu casa. Y que los hijos empiecen a aborrecer todas las maldades, empiecen a aborrecer todas las cosas. Hay jovencitos aquí que han devuelto el celular a su madre y les han dicho, mira, esto me ha hecho mucho daño. Yo no quiero tener esto. Y han conseguido celulares de esos que habían hace tiempo, 1100. Solo para llamar y para nada de planes, nada. Ellos mismos han tomado esas decisiones. No quiero tanta contaminación, me ha hecho demasiado daño. Voy a tener esto para que tú me puedas llamar, yo te pueda llamar, basta. Pero ellos con acceso, niños, con accesos a internet ilimitado, 6, 7, 8 años. Los amiguitos le están diciendo, hey, mira esto, mira esta foto, mira esto, te puedes meter aquí, puedes hacer esto otro. Niños de 9 años con problemas de adicción a la pornografía. Niñas con pornografía. Niñas. Eso usualmente antes era exclusividad de los varones. Yo he estado ministrando en este tiempo casos de niñas que se volvieron adictas a la pornografía. Adictas. Usted no sabe cuánto daño y cuánta destrucción se han causado esas niñas viviendo una vida oculta, una vida de tanta destrucción en ellas, cosas que las avergüenzan, que las dañan, y que han ido buscando ayuda en la medida en que ya se les salió eso de control y están viendo imágenes de demonios teniendo relaciones sexuales, niñas de 15, 16 años. Ha sido tremendo esto. El diablo ha enfilado todas sus baterías para destruir nuestra generación. ¿Dónde están esos padres pagando un precio por sus hijos? ¿Dónde están esos padres permitiéndole a Dios quitar el velo y recibir revelación de Él, de su gloria, de su poder, de su grandeza? Un padre sabio, una madre sabia, no va a permitir que sus hijos vean dibujos animados de las cadenas comerciales que hay. Los niños, por supuesto, les gustan los dibujos infantiles, pero hay
historias bíblicas. Está todo el Nuevo y Antiguo Testamento en historias de la Biblia, dibujos ilustrados del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tú puedes ministrar a tus hijos con dibujos animados de la palabra del Señor. Un padre, una madre no permitiría ninguno de estos canales perversos. Ahí estuve ministrando y hace poco oramos aquí por una niña de 6 años en un lugar del país. La niña se supone que va con su mamita a la iglesia de vez en cuando, y la mamita, bueno, ahí va. El asunto es que la niña empezó a tener una manifestación demoníaca y empezó a ver demonios frente a ella y le hablaban. 6 años. Una cosa terrible. Mamá, mamá, dile que se vaya, dile que se vaya. Mira, ese es el diablo, mamá, mira, tiene cachos. Mamá, me dice que yo le pertenezco a él, mamá. Mamá. Y entonces me llaman a mí y empiezo yo a hablar con la niña en esa manifestación. Mi amor, dime qué estás viendo. Estoy viendo esto y esto y esto. Dice, veo un ser que tiene unos cachos, está rojo. Y me dice, ¿sabes qué me está diciendo? Que no te ponga atención a ti. Yo empecé a orar por ella. Mi amor, ¿qué estás viendo? Me dice, no te escuche, que no te preste atención. Yo dije, vas a 6 años y estoy ministrándola por teléfono, 6 años. Y el diablo le está diciendo a ella lo está escuchando frente a la mamá. La mamá está paralizada en el lugar de toda la presencia demoníaca. Están ellas dos solas, de toda la presencia demoníaca que hay ahí. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer esto. Y puse el altavoz, que pusieran el altavoz, y empecé a reprender ese espíritu. Y el diablo decía, es que ella me pertenece, ella es mía, ella ha sido consagrada a mí. Y entonces yo le dije, Señor, ¿cómo que consagrada? Me dijo, reprende los programas de televisión que la niña ha estado viendo. Eso hace un par de semanas atrás. Estaba haciendo esa oración un miércoles aquí antes de pasar a la palabra, porque esa fue esa manifestación a las 6:30 de la tarde. Entonces me dice eso el Señor, reprende eso, hijo. Reprende y dile a la niña que renuncie a eso. Mi amor, ¿tú qué programa viste? Bueno, ella me mencionó una cosa ahí. Y vas a renunciar a eso. Y estoy ministrándola y la mamá está paralizada frente a la niña, escuchando eso y percibiendo toda esa manifestación demoníaca en ese lugar. Tú le perteneces al Señor. Empecé a orar por ella. Y el demonio no seguía ahí. Yo le dije, vamos a estar orando. Y entonces empecé a instruir a la mamá a hacer algunas oraciones y a quitar la atención, porque el diablo estaba llamándole toda la atención a la niña, diciendo, es que tú eres mía, le decía, y no lo escuches a él. Y empezó ese demonio, y empezó a declarar maldición sobre mi vida, y a decir una cantidad de cosas. Mira, él me está diciendo esto. Y dije, no creas, no prestes más atención a eso. Una atmósfera demoníaca, una niña de 6 años. 6 años atormentada por espíritus. ¿Cuál fue el origen? Los dibujos animados. La niña entregada a eso, venía del colegio, hacía sus tareas, y la mamá, para que la dejara tranquila, a que viera televisión. Tú como padre sabio, como madre sabia, 0 dibujos animados. De hecho, ella estaba incrédula. Y antes de ese miércoles, la niña ya había presentado una manifestación y ella se metió a internet a investigar ella misma, porque ella no estaba creyendo lo que le estábamos diciendo. Ella misma se dedicó a investigar todo el satanismo que hay en los dibujos animados. Quedó aterrada, ella misma. Si tú no crees y piensas que esto es fanatismo, métete allí. Hay investigaciones serias, hay denuncias serias. Y el asunto es que no es lo mismo hacer una denuncia aquí en Colombia que hacer una denuncia como hombres se han parado en Estados Unidos a hacer denuncias. Porque si eso fuera mentira, ellos serían demandados y muchos de ellos irían a la cárcel. Y una demanda en Estados Unidos son demandas millonarias. Hay siervos de Dios, hombres de Dios, hay psicólogos incluso seculares haciendo investigaciones de todo ese tipo de cosas. Seculares, métete. Si tú piensas que esto es mucho fanatismo, que eso es mucho legalismo, métete, investiga.
Pero no consagres a tus niños a las tinieblas, a la oscuridad. Los vas a destruir. Porque esta generación puede creer más fácil en extraterrestres, puede creer en vida en otros planetas y no cree en Dios. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado? Todos los dibujos animados que ellos vieron a lo largo de años, los adiestraron. El diablo discipuló a los niños por años a través de los medios de comunicación, de la música. Y por eso hay tanta perversión hoy día. Necesitamos pararnos delante de Dios en favor de nuestras familias, ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ver niños de Dios. ¿Te imaginas que Dios empiece a bendecir a tu hijo con una palabra de ciencia, con un sueño, con una revelación profética? Y Él empiece a traer una palabra de bendición. El reino de Dios empiece a manifestarse en la vida de tu niño. ¿Cuánto poder hay en esto? ¿Tú crees que eso pueda suceder? Claro que sí, amado, claro que sí. ¿Por qué no provocamos esas atmósferas donde nuestros niños se encuentren con Dios? Por eso ministrale cada noche, cada noche. Oramos, a la niña se le quitó toda la televisión, toda. Y la niña ha estado normal. Ayer hablé con la abuelita. Ha estado completamente normal. Y la mamá, aterrada, entendió eso como un llamado de la necesidad de ella estar junto a Dios otra vez. ¿Entiendes eso? ¿Por qué permitir el tormento de nuestros hijos por espíritus demoníacos si Dios quiere lo mejor para nuestras vidas? No hagamos eso, amados. La iglesia que Dios está levantando es una iglesia gloriosa, una iglesia porque Dios siente dolor de ver su santo nombre profanado en la tierra. Ezequiel dice 36 que Él lo va a hacer es por amor a su propio nombre, por amor a sí mismo, de levantar esa iglesia para bendición de esta tierra. ¿Por qué la paciencia de Dios? ¿Por qué la misericordia de Dios? Porque Él siente dolor de ver esta tierra tan destruida y de ver su iglesia en manos de los enemigos. En este último tiempo, miren Oseas capítulo 3. Cómo Dios va a manifestar su bondad. Oseas 3 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, el Mesías, y temerán al Señor y a su bondad. ¿Cuándo? 3:5. Y temerán al Señor y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. Miren la Nueva Versión lo que dice: pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. ¿Cuál David? El Mesías, el hijo de David, Jesús. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Escúchenme, esta palabra es profética para los últimos días. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que en el postrer tiempo la gente buscará al Señor y temerá su nombre debido a su bondad. Debido a su bondad. ¿Me escuchaste? Para el postrer tiempo, o sea, en el que estamos, la gente va a volverse al Señor y lo va a buscar. Y va a tener temor, respeto reverente por causa de la bondad de Dios. Es decir, que la gente conocerá la manifestación de la bondad, del amor de Dios en favor de ellos. Si nosotros buscamos a Dios intensamente, la gente va a ver a Dios manifestado en nuestras vidas y van a buscar a Dios y lo van a temer por causa de la bondad, de lo bueno que es Dios para con ellos. Imagínate esto.
Si tú manifiestas la presencia de Dios en esta tierra y la gente empieza a ver lo bueno que es Dios a través de tu vida, la gente va a acercarse a Dios por causa de esa bondad. En otras palabras, si nosotros empezamos a manifestar la presencia de Dios, la gente acudirá a Dios por causa de la bondad de Dios manifestada a través de nuestras vidas. Orar por un enfermo y que el Señor lo sane a través de tu vida va a hacer que ese enfermo busque a Dios por causa de la bondad que Él le manifestó en esa sanidad. Orar por una persona oprimida por demonios y que el Señor la liberte va a hacer que esa persona busque a Dios por causa de la bondad que le ha sido manifestada. Es decir, que la evangelización para este fin de tiempo, para los últimos días, tiene que ver con la manifestación de la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios con las personas, de lo hermoso que es Dios. Y la gente va a decir: si Dios es tan hermoso, ¿cómo yo no voy a estar junto a Él? Si Dios es tan dulce, tan delicado, si Dios es un ser tan extraordinario, yo quiero estar con Él. Si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿cómo yo no voy a estar con Él? Pero se necesita, amado, ser lleno de la presencia de Dios. ¿Entiendes eso? Cuando la gente empieza a entrar en contacto contigo, y como estudiamos hace unos días atrás, llegada a ese lugar y decir: paz sea esta casa, ¿recuerdan? La paz que hay en ti va a venir a ese lugar. Si hay alguien con un corazón abierto, y la paz que hay en ti reposará sobre esa persona. Dice: qué hermoso lo que Dios ha permitido. Y la gente empezará a experimentar la dulzura de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios a través de su iglesia verdadera. Por eso el Salmo está diciendo: Señor, Dios tenga misericordia de nosotros, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Si Dios manifiesta su bondad en nuestras vidas, como está escrito aquí en Oseas 3:5, la gente va a querer buscarlo a Él. La gente va a querer acudir a conocer al Dios tuyo, al Dios verdadero. Y se va a cumplir la profecía que dice que tomarán del manto a un hombre y dirán: iremos con vosotros, porque hemos visto que el Señor está con vosotros. ¿Qué es el Señor está con vosotros? ¿Cómo se llama ese nombre del Señor? ¿Cómo se llama? Emmanuel. Hemos visto que Emmanuel está con vosotros. Queremos estar contigo. Queremos ver al Dios tuyo. Queremos estar en el lugar donde tú estás, porque hemos visto a Emmanuel. Emmanuel se está manifestando en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. El Emmanuel de Dios ha venido a manifestar la grandeza del Señor. Pero si tú no manifiestas la presencia de Dios, la gente, ¿cómo va a querer estar a tu lado? ¿Y cómo va a querer conocer la bondad de Dios si tú no la estás manifestando? Miren, la más grande, el más grande, ¿cómo decirlo? El más perverso hábito que pueda tener una persona creyente, el más, no sé, de los más grandes hábitos egoístas que la iglesia tiene, lo más perverso que la iglesia puede tener en egoísmo, es no buscar la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú buscas la presencia de Dios y ella se manifiesta en ti, ella va a correr a través de tu vida. El acto más egoísta de la iglesia, más egoísta, es no buscar la presencia de Dios, porque con eso le está negando a otros la oportunidad de conocer la bondad de Dios. ¿Escuchaste? Si tú no buscas a Dios, tú eres el ser más egoísta
que existe en esta tierra. Porque no solamente te estás privando de la bendición de Dios en tu vida, sino que estás privando a otros de ser bendecidos a través tuyo. Porque aquí dice en Oseas: después volverán los hijos de Israel, pueblo de Dios, y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Se volverán al Señor y tendrán temor al Señor por causa de la bondad. ¿Por qué yo estoy con el Señor? Porque su manera de ser me maravilla. Porque Dios es un ser fantástico y extraordinario. Porque su bondad es la que ha hecho que mi corazón se acerque a Él. Esta palabra se ha cumplido en mi vida en ese sentido. Por la bondad de Dios, yo lo estoy buscando a Él. Y quiero más de Él en mí. Quiero más de su presencia en mi vida. Y esta promesa es para el fin de los días. La gente volverá y buscará al Señor y lo temerán por causa de su bondad, por causa de lo bueno que Él es. La gente va a experimentar la bondad de Dios a través de tu vida. ¿Te imaginas orando por una persona y que el poder de Dios venga a esa persona, la liberte, la visite? La gente va a querer conocer a ese Dios que le manifestó su bondad. Tú eres tan bueno, Señor, cuando yo ni buscaba tu rostro, tú viniste a mí, me quitaste ese yugo de opresión que había sobre mi vida. Tú eres un ser hermoso, Señor, y yo quiero estar contigo, quiero conocerte. Por eso les digo que la verdadera evangelización va a darse con hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. ¿Eres tú uno de ellos? Por eso este Salmo 67 diciendo: Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Toma esa bendición arónica. Ustedes van a bendecir al pueblo de Dios así, le dijo el Señor a Aarón. Lo van a bendecir de esa manera. Era una bendición que él confesaba cada día, constantemente sobre su pueblo. Una bendición. Que el rostro de Dios resplandezca en las personas. En otras palabras, que Dios se sienta agradado con nosotros como un padre con su bebé. Miren la imagen. Cuando los bebitos nacen, los médicos dicen que ellos no perciben todavía las cosas por los ojitos, no ven. Visualmente todavía no. Perciben el amor y el contacto y van nutriendo sus vidas. Pero en la medida en que van pasando los días, los niños empiezan a ver claramente y a asociar cosas. Entonces un padre se acerca al bebé y empieza a hacer todas las monerías. Tú ves, mi amor, tan lindo, ríete, hermoso, ¿sí? ¿Sí o no? Ese padre le manifiesta todo su amor al bebé. Y en la medida en que ese bebé va percibiendo esas expresiones de amor, el bebé paulatinamente va correspondiendo a eso. Cuando uno se acerca a un bebé y le hace monerías, ¿qué busca? Que el bebé, ¿qué? ¿Se ría o no? Porque a uno lo traspasa el hecho de que se ría, ¿o no? Cuando el Señor está diciendo que el Señor alce su rostro sobre ti, lo que está diciendo es que Dios se sienta agradado con nosotros. Y los neurólogos dicen que cuando ese bebé empieza a corresponder a esas expresiones de cariño, de amor de su padre o de su madre, se desarrolla en una parte del cerebro algo que ellos llaman el centro del gozo. Entonces, el bebé ve a su padre sonreírle, ve a su padre expresarle cariño, y el bebé responde a ese cariño
manifestando gozo. Se desarrolla en ese bebé el centro del gozo. ¿Sí? ¿Qué busca el Señor con nosotros? Que el rostro brillante de Dios, el rostro del favor de Dios brille sobre nosotros. Cuando Él se acerca a nosotros con su bondad y nos hace sonreír, nosotros correspondemos con gozo al amor que Él nos está manifestando. ¿Sí está claro? Él se acerca y me dice: mi hijo amado, mi hijita amada, te amo con todo el corazón. Y entonces cuando tú empiezas a percibir ese amor de Él, tu rostro se ilumina, tu rostro resplandece. Y cuando tú estás lleno de gozo por estar percibiendo la presencia del Señor, las gentes conocerán su camino y todas las naciones su salvación. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz, para que sea conocido en la tierra su camino, que es uno solo, Jesús, y todas las naciones experimenten su salvación. Esa era la bendición sacerdotal que había que pronunciar todos los días sobre el pueblo. Que Dios te mire con agrado, que su rostro resplandezca en ti, para que cuando tú experimentas su bondad, te maravilles ante su amor. Y al maravillarte de ese amor, la presencia de Dios te llene y otros acudan a Dios por causa de la bondad manifestada en tu vida. Esto se los estoy diciendo bien quedito, para que usted medite profundamente en esto. No para que se duerma, sino porque esto es muy poderoso. Un bebé no responde al primer estímulo de su padre. No. Hay que hacerle varias piruetas hasta que ese padre se acerca con tanta dulzura al bebé que el bebé resplandece. Cuando se ve hermoso el bebé, ¿cómo lo ve uno hermoso? Cuando uno le hace monerías y se ríe y uno está feliz viéndolo reír, ¿sí o no? La risa de un niño es como un río de vida. A mí me gusta mucho escuchar a los niños reír. Me fascina, porque es un río de vida. Cuando Él se acerca a ti y te hace sonreír, tú estás experimentando su bondad. Y al experimentar su bondad, la iglesia que experimenta la bondad de Dios va a volverse un instrumento poderoso de evangelización. Dios tenga misericordia de nosotros. Volvamos al Salmo 67. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Si un bebé desarrolla su centro de gozo cuando su padre y su madre le expresan toda su aceptación, toda su ternura, si Dios nuestro Padre se acerca a nosotros y hace resplandecer su rostro sobre nosotros, se va a desarrollar en nosotros ¿qué? El centro del gozo. ¿Por qué? Que dice el Salmo 16 en el verso 11: en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Delicias a
tu diestra para siempre. Escúchenme, cuando el rostro de Dios resplandece sobre tu vida y tú percibes ese amor maravilloso, percibes que Él no está enojado contigo, que Él no está con el ceño fruncido hacia ti, sino que Él tiene una expresión de amor. Él resplandece sobre ti y el centro de gozo espiritualmente en ti se desarrolla porque estás experimentando la presencia verdadera de Dios en tu vida. Y al experimentar la presencia de Dios en ti, las naciones conocerán la salvación y en la tierra se conocerá su camino. Yo sé que esto no es fácil de entender. Tú tienes una idea mental de lo que acabo de decir, pero tú debes ir al secreto y decirle a Dios: revélame. ¿Qué significa que tú quieres hacer resplandecer tu rostro sobre mí? ¿Qué significa? ¿Qué significa que cuando tú me miras a mí, me miras como un bebé y quieres hacerme sonreír? Y cuando yo sonrío, Señor, tu corazón se llena de gozo, porque mi gozo es tu gozo es mi gozo. Y tú quieres que yo experimente ese amor maravilloso. Cuando alguien conoce a Dios, lo va a amar. Indefectiblemente lo va a amar. Por eso el mundo va a descubrir la grandeza de Dios, la salvación de las naciones, cuando el rostro de Dios resplandezca sobre tu vida. Levántate, resplandece, porque ha venido su luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Cuando tú vas experimentando este amor maravilloso, las naciones acudirán a Él a experimentar la bondad de Dios. La gente piensa que Dios tiene un dedo señalador. La gente piensa que Dios está enojado. Amados, si Dios estuviese enojado, la tierra ya hubiese sido destruida. A Dios le duelen los desprecios, pero es más grande el amor que Él siente por nosotros, porque Él desea que en la tierra sea conocido su camino y en todas las naciones experimente su salvación. ¿Eres tú una persona que estás buscando la presencia de Dios? ¿O eres el ser más egoísta de esta tierra, que no te importa? La más grande manifestación de egoísmo es no buscar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lo buscas, Él te bendice y te hace bendición. Él quiere bendecir esta tierra a través de tu vida, a través de mi vida. Por eso te llamó. Por eso tuvo misericordia de ti y de mí. Porque Él quiere hacer de tu vida, de mi vida, un instrumento de bendición en esta tierra. No seas egoísta. No estés despreciando a Dios. Búscalo, porque Él quiere bendecirte para que seas bendición. Y cuando tú eres bendición, la gente experimentará su bondad. Y cuando la gente experimente la bondad de Dios, dice Oseas, que lo van a buscar a Él. Lo van a buscar a Él. Cuando la gente experimente la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, lo dulce que es Dios, lo van a buscar. Y de eso se trata, que en la tierra sea conocido su camino y en todas las naciones su salvación. Por eso el clamor tuyo tiene que ser este: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Señor, bendícenos.
Necesitamos tu presencia. Si esta ciudad no experimenta tu bondad, no te van a conocer. Si esta ciudad no experimenta la grandeza de tu nombre, no van a querer estar contigo, Señor. Si mi familia no experimenta tu bondad, no va a querer estar cerca de ti, Señor. Si mis hijos no experimentan lo bueno que tú eres, te van a aborrecer, te van a rechazar y el diablo los va a querer destruir. Señor, ten misericordia de mí, bendíceme, haz resplandecer tu rostro. Mírame, Señor, con agrado, mírame como un padre mira a su hijito. Enséñame a disfrutar de tu rostro de amor. Enséñame a mirarte a ti como un bebito mira a su padre. Y ese bebito le corresponde al amor a ese padre, le corresponde al amor a esa madre, y por eso sonríe, para que se desarrolle en ese niño el centro del gozo. El centro del gozo, que se pueda desarrollar en ti el centro del gozo en el Espíritu. Cuando Dios resplandece sobre tu rostro, el centro del gozo va a ser despertado en tu vida y vas a ser una expresión del amor de Dios en esta tierra. Cuando Dios te dice que Él no quiere el pecado en ti, no te está diciendo algo que no sea excelente para tu vida. Cuando Dios te dice que no seas un borracho, un adúltero, un afeminado, un homosexual, una prostituta, es porque Dios quiere lo mejor para ti. Cuando Dios te dice que no guardes rencor, que no guardes odio en tu corazón, es porque es lo mejor para ti. Cuando Dios te dice búscame y vivirás, es porque Él quiere alzar su rostro sobre ti, como ese padre alza su rostro sobre el niño, y ese niño se ilumina correspondiendo a esas manifestaciones de amor. Y lo más hermoso es ver un bebé sonreír, es hermoso. A Dios le parece hermoso que sus hijos sonrían llenos de gozo. A Dios le parece hermoso que nosotros podamos sentirnos agradados en su presencia. A Dios le parece fantástico que nosotros disfrutemos de Él. Como cuando un bebé está en los brazos de su padre, se siente tan feliz ese padre cuando lo ve sonreír, cuando lo ve expresarle cariño, responder a ese amor que Él está manifestando. La madre aún se enternece con lágrimas viendo a su bebé sonreír. Así quiere Dios nuestro Padre hacerlo contigo y conmigo. Así lo quiere hacer el Señor. De eso se trata la oración arónica. Haz resplandecer tu rostro sobre mí, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Señor, resplandece en cada uno de nosotros. Resplandece tu presencia en nuestras vidas, Padre. Resplandece, Señor, resplandece. Que podamos experimentar tu bondad, para que las naciones te busquen, para que las naciones quieran estar junto a ti. Ellos no te conocen, por eso no te aman, Señor. No te conocen, por eso no te aman. Pero si te conocieran, te amarían. Si te conocieran, desearían estar junto a ti, Señor. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todo nuestro hogar, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra nación, las naciones de la tierra, tu salvación. Oh Señor, visita este lugar con tu presencia. Visita cada hombre, cada mujer, cada joven y cada jovencita, cada niño y cada niña, con tu presencia, Señor. Visítanos, Padre, para que sea conocido en esta ciudad tu camino, en toda ella tu salvación. Resplandece, vamos, clama a Dios, resplandece sobre mi vida. Hazme experimentar tu presencia. Hazme experimentar tu presencia, Señor, para que yo sea un instrumento de bendición. Yo quiero ser de bendición para esta tierra, Señor, porque se trata de tu nombre, se trata de tu gloria, se trata de tu grandeza, Señor. Oh Señor, bendíceme, bendíceme. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Haz que tu rostro resplandezca en mi casa, Señor.
Oh Dios, la gente experimentará tu bondad y te buscará. La gente experimentará tu bondad y querrá estar cerca de ti. Oh Señor, mis seres queridos experimentarán tu bondad y van a querer estar cerca de ti, Señor. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Que experimentemos tu bondad. Que experimentemos tu bondad, Señor, Dios de los cielos. Que experimentemos tu bondad, Padre. Danos esa gracia, Señor. Vamos, levanta tu voz al Señor. Dile a Dios que resplandezca tu gloria sobre mí. Cuando tú te revelas, estás quitando el velo. No estás creando algo nuevo, estás quitando el velo para que yo conozca lo que ya existía. No algo que no existe, sino algo que ya existía, que yo no sabía. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros los padres. Haz resplandecer tu rostro, Señor, para que nuestros hijos te vean a través de nosotros, te perciban a través de nosotros, conozcan tu corazón de amor a través de nosotros, Señor. Haz resplandecer tu rostro en nuestros niños, en nuestras niñas, para que ellos nunca se aparten de ti. Haz resplandecer tu rostro, Señor, en nuestros jóvenes y jovencitas, Padre. Haz resplandecer tu rostro, Señor, en esta congregación, Padre, para que esta ciudad te conozca. Haz resplandecer tu rostro en cada congregación de esta ciudad, para que Manizales te conozca, Señor. Oh Padre, bendícenos, Señor, bendícenos. Bendícenos, Señor, bendícenos. Tu presencia nos pueda llenar. Haz resplandecer tu rostro en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, tu presencia sea real en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, tu misericordia es tan grande para Manizales, para Caldas, para Colombia, Señor, para las naciones de la tierra. Pero la gente no sabe quién eres. La gente no te conoce, por eso no te ama, Señor. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, que te conozcamos nosotros para poderte amar. Que te conozcamos nosotros para amarte con todo nuestro corazón, Señor. Oh, haz resplandecer tu rostro sobre mi casa. Dile a Dios, haz resplandecer tu rostro en mi casa, mi familia, Señor. Tu presencia, Padre, tu presencia es lo más importante, Señor. Tu presencia, Padre. Oh Señor, oh Dios de los cielos, haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Resplandece sobre nosotros. Resplandece, Señor. Resplandece en mis sobrinos. Resplandece en mis hermanas. Resplandece en mi padre, mi madre. Resplandece en mis tíos y tías, primos y primas. Resplandece en mi casa, Señor. Resplandece, Padre. Resplandece con tu gloria, Señor. Oh, resplandece, Señor, resplandece. Oh, bendícenos. Bendícenos, Señor, bendícenos. Bendícenos. Es la única manera que esta ciudad te conocerá. Tu presencia, Señor. Es lo único que marcará la diferencia. Es lo único que marcará la diferencia, Señor. Llénanos de ti. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre. Y levántanos con tu gran poder, Señor. Levántanos con tu gran poder. Por tu gracia, Señor. Por tu gracia lo pedimos. En el nombre de Jesús.